El Señor Jesús estaba hablando con los judíos y ellos no creían en Él. Y en el versículo 44, Él les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás ha dicho más mentiras a muchas personas, incluso a los ángeles. La tercera parte de los ángeles lo siguieron, le creyeron. Su éxito de Satanás depende de que la gente crea en sus mentiras. Ha usado todo, desde pequeñas mentiras piadosas hasta enormes y fragantes falsedades para engañar a la gente. La mentira es el arma principal de Satanás contra los hijos de Dios. Por eso debemos de estar alerta. Vamos a Génesis capítulo 3. Ahí encontramos en este pasaje cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén. Dios les dio trabajo. Ellos tenían que cultivar la tierra. Eso fue lo primero que Dios le dijo a Adán. Le dijo: vas a cultivar la tierra, vas a aprender a trabajar la tierra. Y también le dijo que le pusiera nombre a los animales. Entonces, gracias a ello, Adán pudo cultivar la tierra y después, bueno, es expulsado, pero ya sabía cultivar la tierra. Entonces, pues eso le ayudó bastante. Dice en Génesis capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Fíjese cómo Satanás la estaba envolviendo, la estaba tratando de confundir. Fíjese lo que dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no dijo Dios. Dios no les había dicho eso. Acá dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, de todos los árboles, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Dice en el versículo 5 de Génesis capítulo 2, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor en la cual regaba toda la faz de la tierra. Ya después habla de cómo hizo Dios a Adán. Y sigue y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí menciona lo que él había hecho. Y entonces la mujer respondió, ahora vamos al capítulo 3, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dice, contradice a lo que Dios dice. Contradice directamente la palabra de Dios diciendo: no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La mentira fue que les dijo no moriréis y sí, ellos iban a morir. Hubo una separación entre Dios y el hombre. Es cierto que eso pasó, de que ellos iban a saber el bien y el mal, sí, pero las consecuencias iban a ser pues muy tristes, fatales. Y vemos lo que sucede. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Bueno, acá vemos como Eva también, cayó en la mentira y le dio también a Adán para que comiera. Entonces, con esa mentira de parte de Satanás, eso los condujo a ellos, a Eva y a Adán, a la muerte. Adán le siguió, comió de la fruta, y eso mismo ha traído pues la naturaleza pecaminosa que todos tenemos. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando la mujer come y el hombre, dice que fueron abiertos sus ojos. Y no es que estuvieran ciegos, sino los ojos espirituales. Ellos se dan cuenta que están desnudos. Antes de eso no había pecado. Estamos hablando en el tiempo de la edad de la inocencia. Ellos no se avergonzaban. Estaban desnudos y no se avergonzaban. Dice al final del capítulo 2. Pero cuando sucede eso, ¿qué pasa? Se dan cuenta que están desnudos y se hacen delantales, se cubren. Pero no nada más eso, sino que dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Qué es lo que sucede cuando alguien peca? Cuando alguien hace algo malo, lo primero que hace es esconderse. Lo primero que hace es tratar de cubrir su pecado, tratar de ocultarlo. Y entonces ellos trataron de cubrirse, trataron de ocultar eso. Pero ¿qué pasó? Dice que Dios empezó a hablarles, a llamarles. Dios siempre busca al hombre y Dios le habla. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando uno acepta las mentiras de Satanás y cae uno en la trampa, después uno se da cuenta que la regó, que hizo mal, y lo primero que hace uno es: bueno, ¿y ahora cómo le compongo? ¿Y ahora qué hago? Y trata uno de ocultarse, trata uno de que nadie se dé cuenta. Y él respondió: oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses?
Cuando alguien hace algo malo, niños, jóvenes, ¿sabes qué es lo primero? Se esconde. 2, tiene miedo. Se le ha quitado la paz. Ya no es libre. Y ya lo primero que hace es ocultar lo que hizo, tratando de ocultarlo, de esconderse. Y 2, tiene miedo. Esas son las consecuencias de escuchar la mentira de Satanás, de hacer lo malo. Y otra cosa, y el hombre respondió, porque versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, fíjese, Dios le hace una pregunta y eso mismo nos sucede. Cuando alguien nos pregunta, siempre, o bueno, la mayoría de las veces, contestamos otra cosa. Y debemos de aprender a responder la pregunta que nos están haciendo. ¿Sí me explico? A veces dice alguien, pregunta a alguien algo y como que cambiamos la respuesta. No, a ver, respóndeme a la pregunta que te dije. ¿Y qué sucedió ahí? Dios le hace una pregunta a Satanás, Dios le hace una pregunta a Adán. ¿Y qué hace Adán? No le responde a esa pregunta. Y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y en lugar de él decir, sí, desobedecí. No. Entonces dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Tercera cosa que se hace cuando alguien peca al escuchar la mentira de Satanás. Ya vimos, nos da miedo, se esconde uno y número 3, le echamos la culpa a otra persona. Y Adán le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a Eva. En lugar de reconocer, le dice a Dios, la mujer que tú, si tú no me la hubieras dado, yo estaría bien, pero la mujer que tú me diste, me dio, ¿sí? O sea, le echó la culpa a Eva, pero también indirectamente le dijo a Dios, pues tú me la diste. Dice lo que sucede. Cuando alguien hace algo malo, lo mismo, trata de justificar su pecado, trata de justificar su falta y le echa la culpa a los otros. No, es que si yo no hubiera estado ahí, si no me hubieran enviado, si no hubiera pasado esto. Entonces, Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y en lugar de decir la mujer, sí, pasó esto o sucedió esto, aprendió rápido de Adán y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, rápido, tratamos de echarle la culpa a los demás. Y entonces Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y ahí vemos cómo posteriormente en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en el calcañar. O sea, la simiente de la mujer, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se habla acerca de la descendencia de la mujer, de la simiente de la mujer, y de la simiente de la mujer vino el Señor Jesucristo, y vemos lo que sucedió en la cruz del Calvario. Bueno, vamos avanzando. Veamos algunas mentiras de Satanás. Pongan atención. Dice una de las mentiras. Satanás dice, no digas que no te gusta cuando ni siquiera lo has probado. Y en diferentes partes, aún en la escuela, aún en el trabajo, la gente va a usar Satanás va a usar a las personas para que digan esto, digan esta frase. Cuando estén invitando a alguien a hacer algo indebido, algo malo, a ver, fuma, a ver, toma, a ver, haz esto. Y si la persona dice, no, es que no me gusta, siempre la mentira del diablo es, ¿cómo sabes que no te gusta si ni siquiera lo has probado? Pero la Biblia no dice que debemos de probar las cosas. Si la Biblia nos dice en Efesios, vamos a ver rápidamente lo que dice Efesios
ya ahí nos muestra lo que debemos hacer. No necesitamos probar nada. La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, ya la Biblia nos dice lo que puede pasar. No tomes, no te embriagues. Va a haber consecuencias. Te vas a hacer esclavo del vino. Te vas a hacer esclavo de esa cosa que quieres hacer. Hay gente que es esclava de sus pasiones. Entonces, dice, no necesitas probar para saber si te gusta o no. Tú ya sabes las consecuencias. Ya sabes lo que puede pasar. Otra pregunta que Satanás dice cuando incita a las personas a hacer lo malo, usando a las personas, dice esta frase: puedes hacer lo que quieras sin consecuencias. Fíjese, esa es la mentira del diablo. Dice, mira, no te preocupes, tú puedes hacer todo lo que quieras y no va a haber consecuencias. Y eso es mentira. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, no es cierto esto. No es de que puedes hacer lo que quieres sin consecuencia. Eso es mentira. Es una mentira del diablo. Sí hay consecuencias. Y la palabra de Dios nos dice que las consecuencias son dolorosas. Va a haber problemas y tendremos que afrontar las consecuencias. Pero hay otra mentira. Cuando Satanás se da cuenta que ya te enteraste, ya supiste que sí hay consecuencias, ¿sabes qué dice? Dice, bueno, sí hay consecuencias, pero como tú eres listo, a ti nada te va a pasar, porque tú sabes cómo actuar, cómo ocultarte, cómo esconderte, cómo engañar a tus padres, cómo engañar a tu esposa, a tu esposo. Tú eres muy hábil, a ti no te va a pasar nada. Y esa es otra mentira del diablo, porque sí sucede. La palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Tarde o temprano vienen las consecuencias. Por ejemplo, a veces los jóvenes a escondidas tienen relaciones sexuales, pero después, ¿cómo sale a la luz? Sí hay consecuencias. Tarde o temprano la gente se da cuenta, aunque lo estuvieron engañando, estuvieron ocultando, suele pasar, ¿no? Sí hay consecuencias, y esa es otra mentira de Satanás, y no debemos escuchar las mentiras del diablo. Otra mentira del diablo es, si te gusta, hazlo. Esa es mentira. No debemos de hacer cosas que son incorrectas. Hay cosas, hermanos, que a lo mejor nos gustan, pero nosotros sabemos que no debemos de hacer eso, porque no es bueno para nuestra salud. A lo mejor a alguien le gusta mucho la coca. Si te gusta, pues bebe. Sí, pero hay consecuencias. Entonces, no porque te guste algo, ya no te va a pasar nada, no. Al final va a haber consecuencias si tú estás consumiendo demasiado refresco. De igual manera, con el pecado. No es de que si te gusta, pues si te gusta esa muchacha, pues relaciónate con ella y todo lo demás. No. La Biblia dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hay gente que, los jóvenes, por ejemplo, tienen esta forma de pensar y dicen, es que en la iglesia no hay muchachas así, y pues allí en la escuela esa muchacha pues es buena onda, hasta se comporta mejor que los cristianos. Lo único que le falta es que sea cristiana, pero le falta. Y desde ahí no puedes estar en una relación ahí en yugo desigual con esa persona. Sí, lo más importante es que sea cristiana, que ame a Dios. Sí, pero a lo mejor tú pensarás que no, pero es que tiene todo, a menos lo único que falta es que sea cristiana. Sí, pues le falta lo más importante. Así que podrá tener otras cualidades, pero si no es cristiana,
no puedes andar con ella. Es mejor que te retires, es mejor que te alejes. Otra mentira del diablo: si te sientes bien, hazlo. No, no, hay cosas que a lo mejor la gente disfruta o se siente bien haciéndolas, pero no es bueno. La Biblia dice que en Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 18, no amen el mundo ni las cosas que estén en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo, y las cosas pasan y todo lo demás, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo evitar caer en las mentiras de Satanás? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué dice Filipenses 4:8? Filipenses 4:8, cuando alguien te diga esto de las mentiras de Satanás que mencionamos, ¿tú qué vas a decir cuando alguien te esté tratando de obligar, tratando de convencer? Tú vas a pensar en Filipenses 4:8 y tienes que aprendértelo de memoria. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa? Que si me están invitando a hacer cosas indebidas, debo de pensar, si es que a lo mejor no me he dado cuenta, debo de pensar, esto que me están pidiendo que haga, ¿es algo bueno? ¿Tiene que ver con la verdad? Esto que me dicen que comparta, que dé una charla, que dé una plática, o que yo crea esto, ¿es algo bueno? ¿Es algo verdadero? ¿Tiene que ver con la verdad o es mentira? ¿Es algo honesto? ¿Habla bien? ¿O es algo que está mal? Porque, por ejemplo, algunos justifican el hecho de decir: mira, no te preocupes, tú puedes hacer negocio con tus compañeros. Vende la tarea. Tú haz la tarea y después la puedes vender. No pasa nada, ponte listo y vas a hacer negocio. Eso no dice la Biblia. Créeme que después te vas a arrepentir cuando veas a tus compañeros que en la universidad les va mal. Cuando veas a tus compañeros que reprueban, te vas a dar cuenta y dices: híjole, creo que yo tuve la culpa, porque en lugar de que ellos se sentaran a aprender, a investigar, yo les daba la tarea, se las vendía, hacía negocio. ¿Y qué va a pasar con ellos también? Se van a arrepentir porque se van a dar cuenta que se malacostumbraron. Entonces no lo hagas, porque no es algo honesto, no habla bien. Todo lo justo, ¿es algo justo? Tiene que ver con la justicia. Todo lo puro, la pureza sexual, la pureza en la mente, pureza en el corazón, todo lo amable, ¿es algo amable? Todo lo que es de buen nombre, da alabanza a Dios. ¿Hay virtud alguna? Tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la sinceridad, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con el perdón, tiene que ver con el amor. ¿Hay algo de virtud en esto? Si es algo digno de alabanza, la gente va a alabar y glorificar el nombre de Cristo. En esto pensad, antes de hacer, piensa en todo lo que te están pidiendo que hagas. ¿Hay algo bueno en ello? ¿O nada más es para satisfacer tus deseos? Fíjense, es muy importante que entendamos esto. Entonces, esto nos va a ayudar a no hacer cosas indebidas. Nos va a ayudar a guardarnos del mal. Ahora, ¿qué consecuencias hay si yo practico la mentira? Ya vimos el ejemplo de Adán y Eva. ¿Qué sucedió al ellos permitir que Satanás los engañara? Ellos le cedieron a Satanás la autoridad que Dios les había dado sobre la tierra, que ellos se enseñoreasen y ellos que dominaran y gobernaran.
Ellos le dieron la autoridad a Satanás, les dieron la autoridad a Satanás. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué consecuencias hay si practico la mentira? Vamos a ver lo que dicen en Hechos, capítulo 5, versículo 3. Dice Hechos 5, versículo 3. Bueno, vamos del versículo 1. Bueno, para que entendamos el contexto del capítulo 4, versículo 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él tenía una heredad y todo lo que costó todo lo que él le dieron por la venta de esa heredad, todo lo trajo a los pies de los apóstoles. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Se pusieron contentos. Gracias a Dios por este varón. Que Dios lo bendiga. ¿Y qué vio Ananías y Zafira? Oye, pues se siente bien bonito. A mí me gustó que alabaran a Bernabé y que lo honraran y se pusieran contentos por lo que hizo. Pues nosotros también. ¿Qué te parece si vendemos también una propiedad, pero no vamos a dar todo? Nos quedamos con la mitad, pero nosotros le decimos que damos todo. Y eso trataron de hacer. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Es decir, Ananías, no estabas obligado a hacerlo, a dar todo el dinero. Tú tranquilamente pudiste haber entregado la mitad y decir: ¿saben qué? Vendí una heredad, yo quiero quedarme con la mitad de la venta, de lo que obtuve, y la otra parte, el 50%, pues quiero darlo para la iglesia, para las mejoras. Tú eras libre, pero ¿por qué mientes? ¿Por qué estás diciendo que estás dando todo del precio cuando no es así? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la consecuencia? Y dice: no has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, apenas habían regresado de haber sepultado a Ananías, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo: sí, Pedro, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, que Dios nos libre, hermanos, de andar diciendo mentiras. Pero, ¿qué sucede cuando alguien ya lleva una vida así? De escuchar las mentiras del diablo, pero no nada más eso, sino también practicar la mentira. Porque sabemos que Satanás es el padre de mentira. En Apocalipsis 21:8 nos dice lo siguiente. 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Capítulo 22, versículo 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Sí? Al cielo no van a entrar los mentirosos, los que deliberadamente mienten y hacen cosas indebidas, que incluso engañan a su esposa, son infieles, pero tratan con pura mentira. Ellos no van a entrar al cielo si no se arrepienten, van a morir en esa situación y no van a poder entrar al cielo, necesitan arrepentirse. Proverbios 19, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. ¿Sí?
Cuidado con las mentiras. Retomando hace rato de que debemos de tener cuidado, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, les voy a contar rápidamente una ilustración. Había un maestro que en la escuela, pues él les daba clases de anatomía en la escuela de medicina, y en una ocasión estaban haciendo el examen final, un examen general, para pues obtener el título, ¿no? O aprobar la materia. ¿Y qué sucedió? Que uno de los jóvenes pues no estudió, de por sí no estudiaba bien, no, o sea, no se ponía a estudiar constantemente, a esforzarse, y lo único que hizo fue en el examen, pues ponerle algunos billetes para que el maestro los recibiera. Y el profe vio el dinero y pues dijo, bueno, sale, no pasa nada, ya pasaste. ¿Qué pasó posteriormente? Después de varios años, el médico llevó a su mamá a un hospital para ser intervenida urgentemente. Y pues ya tuvo que llegar a ese hospital, el doctor la intervino, la operó, pero ¿qué creen que pasó? Eh, su mamá falleció, se murió, y cuando le avisan al señor, bueno, al profesor, a este maestro, que también era doctor, le dice, ¿sabe qué? Quiero decirle que pasó esto. ¿Sabe qué sucedió? Que el doctor que la operó fue el estudiante que él había aceptado el dinero y le había dicho, pues ya aprobaste la materia, ya pasaste. Tarde o temprano vienen las consecuencias, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado. Este doctor que daba clases jamás se imaginó que eso que hizo le iba a costar muy caro posteriormente, y que si ese estudiante, él le hubiera dicho, no, ponte a estudiar, regrésate, estudia y hasta que domines la materia, vas a pasar. Se le hizo fácil así aceptar el soborno, ayudarle de esa manera, y posteriormente él mismo vio lo que hizo. Se dio cuenta cuando el doctor, que era este muchacho, que es su exalumno, le dio la noticia, se le quedó mirando nada más y recordó aquel suceso. Que Dios nos ayude a, a tener cuidado en ese aspecto. Bueno, rápidamente, ¿cómo puedo ser libre de este pecado y mal hábito o estilo de vida? Porque algunos ya constantemente practican la mentira. Y a veces los padres le dicen al hijo, hijo, ¿por qué mientes? Hija, no digas mentiras, habla con la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Número uno, necesitamos arrepentirnos. Marcos capítulo 1, versículo 15. Jesús, bueno, aquí vemos en Marcos capítulo 1, versículo 14, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Necesitamos primeramente arrepentirnos, reconocer que la mentira es del diablo, reconocer que el que practica la mentira es hijo del diablo, y ya si nosotros somos hijos de Dios, no debemos de practicar la mentira. Debemos de aborrecer la mentira. Debemos de decir, no, porque yo no soy hijo del diablo, Satanás es el padre de la mentira. Yo voy a hablar siempre con la verdad. ¿Qué otra cosa? En San Juan 8:44, nuevamente, recordando ese pasaje que dice, que leíamos al principio, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, que eso me ayude a decir, no, yo no quiero ser hijo del diablo. Satanás es el padre de la mentira. Así es que si yo practico la mentira, pues soy como él. Entonces, que Dios me ayude a aborrecer la mentira. Pero ¿qué dice San Juan 14:6?
Este ya lo sabemos de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús es la verdad. Debo de hablar siempre con la verdad. Entonces, número 3, debo de pedir la ayuda de Dios. Señor, tú eres la verdad. Yo quiero hablar siempre la verdad. En San Juan 8:32, Jesús dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú mientes una vez, vas a mentir constantemente. Y mientes una vez y vuelves, y como ya se está descubriendo esa mentira, vuelves a decir otra mentira, pero ya se están dando cuenta, vuelves a decir otra mentira y siempre tratando de ocultar. Pero llega el momento que ya no puedes mentir, ya se dieron cuenta y ya, tarde o temprano, todo sale a la luz. Entonces, no tienes que andar mintiendo. Tienes que entender que sí hay consecuencias y que de todo lo que hagamos tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos. Así que no se vale decir mentiras. Lo que necesitamos es entender que fallamos, que hicimos algo indebido y que estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestros actos. Necesitamos pedir la ayuda de Dios. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Que Dios nos ayude a ser hombres y mujeres que aborrezcamos la mentira y que amemos a Dios.